Para socializar sobre el potencial y los avances del mercado de carbono en nuestro país, la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana organizó un conversatorio en donde además se debatieron sobre las oportunidades comerciales y aspectos legales. El mercado de carbono sigue expandiéndose, incluyendo además del sector forestal a la producción agrícola y ganadera, buscando por un lado proveer un incentivo económico adicional para la producción sustentable, incrementando la producción de alimentos, y por otro lado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Durante el encuentro indicaron que en Paraguay, donde el sector productivo tiene un peso relevante en la economía, se debe avanzar hacia acciones que permitan una producción más sostenible, donde la propuesta sea ganar-ganar. Así también recordaron que el proyecto de ley de los créditos de carbono ya se encuentra en estudio en el Congreso Nacional, analizando las herramientas legales para reglamentar la propiedad de carbono, que se constituye en una base fundamental para establecer un esquema nacional. Nosotros como Cámara de Comercio, uno de nuestros principales objetivos es incentivar y mejorar la balanza comercial, sobre todo con Estados Unidos. Tenemos conocimiento que hay muchas empresas americanas muy interesadas, incluso ya invirtiendo en créditos de carbono en Paraguay, como por ejemplo pudimos ver en la página de Apple, Microsoft y otras más, que ya están de hecho activamente comprando créditos de carbono en Paraguay. Entonces, nos pareció un tema importante de socializar, de debatir y sobre todo de comentar con nuestros miembros y con invitados especiales, ya que tenemos un proyecto de ley sobre este tema que intenta regular este mercado, que a nivel global todavía es nuevo, es un mercado que está como muy cambiante, muy creciente. Entonces, ese fue el motivo de generar esta actividad hoy con nuestros socios, con muy buena convocatoria, por suerte. Creemos que es muy interesante desde nuestro lado, realmente muy contentos con lo que pudimos aprender y conversar hoy con todos los presentes. Y hay ya proyectos estructurados, vemos que hay empresas que están ya asesorando para desarrollar proyectos, vemos que hay empresas que ya están gestionando, casas de bolsas, bancos, o sea, es un tema tan amplio que, como decía al final, creo que hay que ir conociéndole en profundidad en cada una de las áreas que afecta, ¿verdad? Pero sí, está muy activo ya en el país. Hoy aprendimos realmente que tenemos un potencial increíble, ¿verdad? Increíble, y que lo tenemos que aprovechar como país, ¿verdad? Creemos que, decían hoy, que va a ser probablemente en los próximos 20 años el commodity más valorado en el mundo. Entonces tenemos al mundo como potenciales clientes. Eso facilita mucho siempre las negociaciones, sobre todo a nivel internacional. Cuando uno tiene un país con reglas claras es mucho más fácil y seguro hacer negocios. Entonces, como gremios y como asociaciones estamos apoyando este proyecto de ley, estamos participando en todos los debates públicos, entendemos que están comisiones en este momento y tenemos la esperanza de que este año ya esté sancionada. Asumimos el compromiso de seguir profundizando y, como decía, quizás ir partiéndolo en distintos sectores, ¿verdad? Cómo afecta al sector bancario, qué compromisos realizó el sector bancario, cómo podemos invertir también hoy nosotros como privados en estos bonos, cómo podemos conocer más el sector de desarrolladores de proyectos, gente que hoy tiene campo, que tiene bosques, que no sabe qué le conviene más, si convertirlo en ganadero o generar créditos. Entonces, es un tema bastante interesante, nos comprometemos a seguir profundizando. Existen diversos proyectos en Paraguay en el sector forestal, en el sector ganadero, en el sector de transporte, que tienen un potencial de generar, digamos, una reducción de emisiones, o sea, de capturar dióxido de carbono u otros gases, y en esos sectores, en esos proyectos se pueden emitir estos créditos. Paraguay tiene, como hablábamos hace un rato, un gran potencial, también por todo el tema de energía limpia que el país genera. Ahora estamos hablando del sector de producción primaria, o sea, el sector agrícola, ganadero, pero también este mercado tiene un potencial enorme para el país en base al potencial de generación de energía limpia que tiene, y también en otros sectores como residuos y demás. Y nosotros todas las proyecciones indican que este es un mercado que va a seguir creciendo, y Paraguay tiene una posición única en el mundo para posicionarse como un exportador de créditos de carbono, lo cual va a redituar en dinero que va a ingresar al país para el desarrollo de proyectos que a su vez tienen un impacto ambiental positivo, con lo cual es una situación de ganar-ganar. Existe un proyecto de ley en el Senado que lo que busca es establecer un marco claro de propiedad, digamos, quién es el propietario de este activo, de estos créditos, busca establecer claramente cuál es el marco de actuación del Estado en esto,
busca establecer claramente reglas de cuáles son los impuestos aplicables. Es decir, es una ley que no va a regular, en el caso que sea aprobada, no va a regular todos los aspectos porque mucho de esto es regulado por el propio mercado, ¿verdad? Pero sí va a establecer las bases para que este negocio pueda prosperar en el país. Esto es hoy una realidad, no es que estamos especulando con algo que podría ocurrir. Lo que queremos hacer o lo que se busca es tener una claridad en el aspecto legal respecto a algo que ya está ocurriendo. Generalmente eso ocurre en otros sectores también. El sector privado se mueve y desarrolla algo y las leyes después acompañan ese crecimiento, y eso sería también el caso acá. La adicionalidad consiste en que uno tiene que poder demostrar que sin el ingreso proveniente de la venta de los créditos de carbono, esa actividad no sería posible. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un campo y necesito desarrollar un proyecto forestal y yo no tengo la capacidad financiera, digamos, para aguantar todo ese tiempo, entonces yo lo que planteo con la adicionalidad como desarrollador del proyecto es que necesito el ingreso proveniente de los créditos de carbono para poder realizar esas actividades que tienen ese impacto ambiental positivo, porque sin ese ingreso no podría llevar a cabo la actividad. Eso es el concepto de adicionalidad. Particularmente como asesor legal, nosotros venimos trabajando en varios proyectos que literalmente implican cientos de millones de dólares de inversión dura, digamos, en Paraguay, inversión en forestación, inversión en ganadería, inversión en industria, y que tienen como un componente esencial el poder comercializar estos créditos de carbono. Entonces, hablamos de cientos de millones de dólares en inversión directa en Paraguay que hoy ya está ocurriendo, y adicionalmente los potenciales ingresos por la venta de los créditos de carbono. Y acá dábamos un ejemplo, solo en un sector forestal, por ejemplo, 200 millones de toneladas, y eso multiplica uno por el precio al cual aproximadamente están cotizando hoy. Estamos hablando de 20 mil millones de dólares o más que podrían ingresar en un periodo de 20 años, 10 años, y que realmente son cifras que mueven la aguja para un país como el nuestro. Normalmente esto empieza seleccionando, digamos, identificando el proyecto. Bueno, esto va a ser un proyecto forestal, va a ser un proyecto ganadero, va a ser un proyecto en el sector de transporte, en el sector de energía. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, uno elige lo que se llama una metodología. Es decir, los estándares de carbono, como Verra y estas bolsas, desarrollan y dicen, para este sector el proyecto se tiene que desarrollar de esta forma. Entonces, uno elige un camino, digamos, desarrolla un proyecto que se establece en un documento, contrata un tercero que va a ser un auditor. Ese tercer auditor verifica esto. Una vez que se publica generalmente por 30 días el proyecto para opinión pública y demás en estos registros internacionales, y luego pasa un proceso, se aprueba el proyecto está formalmente registrado, inscrito, una vez que se cumplió con todos estos criterios. Luego se hacen las mediciones para ver si es que efectivamente se cumplieron con las actividades, y finalmente, si eso está todo bien, se emiten los créditos y se venden los créditos. Pero acá es muy importante esa fase inicial de seleccionar adecuadamente cuál va a ser la metodología que se va a utilizar y con quién uno va a trabajar, con qué desarrollador, cuál va a ser el auditor que va a auditar el proyecto, quién va a ayudar a estructurar el proyecto desde el punto de vista financiero, legal y demás, porque eso muchas veces hace al éxito o no del proyecto. Todo el sector primario de producción, principalmente el sector forestal, el sector ganadero, y eventualmente hay también una oportunidad para el sector de producción de agricultura. Y también, como mencionaba, ya hay proyectos, por ejemplo, en el sector de transporte, uno que está relacionado a biodiesel y otras cuestiones, y creo que va a ir desarrollándose también hacia ahí, porque el país presenta muchísimo potencial, no solo en el sector primario, digamos, en el sector agro, en el sector de producción, sino también en el sector de transporte, energía. Hay mucho potencial. Hoy las grandes instituciones financieras, los grandes bancos del mundo ya tienen sus áreas, sus especializadas en financiamiento a este tipo de proyectos, o incluso hoy día ellos mismos están comprando y vendiendo créditos de carbono, así como compran y venden otros commodities. Esto está en el ojo de los principales bancos del mundo, y también de actores en el sector financiero local.
Como herramienta para combatir el cambio climático, los mercados de carbono son una oportunidad para movilizar inversión y recursos económicos hacia proyectos que busquen mejorar la situación actual en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero y con eso lograr la transición hacia una economía más verde para los sectores agrícola y ganadero en nuestro país.